Bueno, hoy que sepáis que esto lo vamos a armar juntos, ¿vale? O sea, os voy a pedir para que estemos buscando en la palabra, porque evidentemente esto no se trata de algo que yo pueda decir, algo que a mí se me pueda ocurrir, sino lo extraemos directamente de la palabra de Dios. Y el título que le he puesto se llama Corazón que da. Y vamos a empezar hablando de la generosidad. ¿Qué es la generosidad? ¿Quién me puede decir qué es la generosidad o a qué le suena? Entregar, ¿qué más? Compartir, dar, ¿algo más? Ahí está la clave, dar sin esperar nada a cambio, porque muchas veces podemos dar, podemos entregar, pero con la expectativa de cuando a mí me haga falta voy a recuperarlo, cuando yo lo necesite voy a cobrarme ese favor, ¿no? Entonces, buscando esa definición, habla de que la generosidad es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar o recibir nada a cambio. Compartir voluntariamente lo que a uno le pertenece. Y si pensamos en la máxima expresión de generosidad, de entrega, ¿quién se nos viene a la mente? Jesús. En Jesús encontramos esa máxima expresión de entrega, de amor, ¿no? Un compromiso con su llamado y un amor sin límites a pesar de las circunstancias. Bueno, pues ahora os toca a vosotros. Que alguien me busque Juan 3:16, que es súper conocido, por favor. Alguien que vaya buscando también Marcos 10:45. Os vais quedando, ¿no? Juan 3:16, Marcos 10:45, Lucas 7:20-22 y Filipenses 2, del 5 al 8. A lo largo de toda la palabra podemos leer numerosos versículos acerca del propósito de Jesús, de cómo Jesús se relacionaba con las personas, cómo era el carácter de Jesús. Y si algo podemos tener en claro es que en cada uno de ellos encontramos una muestra de amor a los demás, una muestra de amor al prójimo y de obediencia al Padre y de servicio. Estamos viendo cómo en los versículos que hemos leído nos habla de que no vino para ser servido, sino para servir, del amor que tuvo por el mundo hasta el punto de entregarse, lo que hacía en la vida de los demás. Vemos cómo la misión de Jesús en la tierra no fue ni más ni menos que entregarse por completo, hasta su propia vida. Y sabéis, me impactó mucho una predicación que escuché este año en la conferencia de Aglow. Es una conferencia nacional que se hace de mujeres interdenominacionales, en la que una de las predicaciones predicó Marcos Vidal. ¿Quién sabe quién es Marcos Vidal? El cantante, que además es pastor y tal. Bueno, yo la verdad es que nunca la había escuchado predicar. Yo sabía de sus canciones y tal, pero predicar la verdad es que no tenía ni idea. Y la verdad es que me encantó, porque hablaba de que Jesús había tomado el camino descendente. ¿Y cuál era ese camino descendente? Ese camino descendente hablaba de Jesús siendo Dios, como ha leído antes Gerald, despojándose de su condición de Dios, convirtiéndose tomando esa naturaleza de hombre, y no solamente tomando esa naturaleza de hombre, sino siguió bajando, se siguió humillando, sufriendo por nosotros, entregándose, acabando como lo último, ¿no? Y después esto lo comparaba con nosotros, en que ninguno de nosotros soñamos con ese camino descendente. Cuando pensamos en nuestra vida, ¿qué pensamos? Nunca la vemos cuesta abajo, la vemos cuesta arriba. Seguir prosperando, seguir avanzando, tener éxito, hasta al final encumbrarnos, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo el ejemplo de Cristo es completamente diferente. Dios quiere que tengas una buena vida, Dios quiere que seas próspero, sí, quiere que lo seas. Pero nosotros, el espejo donde mirarnos, no es la sociedad, no es el político de turno, no es ese empresario de éxito, sino nuestro espejo. El modelo a seguir es Jesús, quien tomó ese camino descendente, entregándose por los demás. Y ya en la palabra vemos qué es lo que Jesús espera de nosotros, en lo colectivo y en lo individual. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora ya, ¿para quién tenemos que vivir? Vivimos para Jesús, por y para Jesús. Ahora ya nuestra vida no nos pertenece. Ahora ya todos quizás esos sueños, esos deseos, esas inquietudes que nosotros a nivel individual teníamos, quizás Dios las cambia. Porque quizás Dios tiene otra cosa que seguro va a ser mucho mejor para tu vida. Volvemos a la palabra en Hechos 20:35, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo es el ejemplo de Jesús, lo hemos resumido muchísimo porque ¿quién podría, ni en una vida entera, poder verdaderamente analizar, conocerla con profundidad cómo era Jesús? Pero si algo tenemos claro es que su ejemplo era un ejemplo de entrega, de sacrificio, de amor por los demás. No haciendo nada para él mismo, no haciendo nada para él gloriarse, para él encumbrarse, sino precisamente entregándose y sufriendo por cada uno de nosotros. Y sí que Jesús nos da una indicación, una de muchas, ¿no? En Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un versículo súper conocido, ¿no? Que si leemos, vamos leyendo el capítulo entero, nos habla y nos lleva a no tener ansiedad, a no estar preocupados por lo que va a pasar el día de mañana, por cuál va a ser la provisión, sino diciendo: tranquilo que yo me ocupo de ti, ¿no? Sin embargo, pensamos muchas veces que esta búsqueda del reino de Dios y de su justicia es algo interno, algo que pasa dentro mío. Es decir, yo pasando tiempo con Dios, oración con Dios, clamándole al Espíritu Santo por esa transformación de mi vida, por esa mayor santidad. Sin embargo, buscar el reino de Dios y su justicia también tiene una aplicación hacia afuera. Implica una acción. Y esto implica que yo pueda hacer que los principios del reino, la manifestación del reino de Dios se establezca a mi alrededor. Y no solamente como una esperanza futura de saber que Jesús volverá a gobernar, que toda lengua, toda rodilla va a confesar que Él es el Señor, sino verdaderamente que en el aquí y ahora, en el lugar donde tú estás, donde Dios te ha puesto, pueda establecerse el reino de Dios. Según la enseñanza del propio Jesús, hay ese aspecto presente en el concepto del reino de Dios, ¿no? No solamente como una realidad que estaba cerca, sino como algo que ya se estaba viviendo en ese momento. Y que Jesús lo manifestaba a través de su propia persona y de su ministerio. Y el reino de Dios como una realidad ya presente se manifestaba a través de Jesús en el perdón de los pecados, en las sanidades, la liberación que hacía de demonios de las personas y en definitiva de todo de todos los milagros que Jesús hacía. A través de todo eso, Él estaba ya trayendo el reino de Dios a la tierra. Y si esto lo relacionamos con Juan 14:12, comprobamos que buscamos el reino de Dios y su justicia cuando traigo a mi alrededor amor, paz, verdad, comprensión, libertad, un conocimiento profundo del Señor. De esa forma estamos buscando y trayendo el reino de Dios a nuestro alrededor. Y me puede decir: bueno, eso suena muy bonito. Eso de decir: ay, yo traigo paz a mi alrededor, traigo amor, comprensión, perdón, patatín y patatán. Pero a efectos prácticos, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo yo puedo en mi vida diaria traer todo eso a mi alrededor? Esa paz, ese amor, esa restauración. Y es que la forma práctica es siguiendo el ejemplo de Jesús. Es ser como Él. Mostrar ese mismo amor por los demás a través de mi tiempo, de mis recursos, de mis talentos y mis dones, para que la vida de esas personas que están a mi alrededor puedan ser afectadas, permitiendo que el Espíritu Santo pueda obrar en ellas. Que de esta forma el reino de Dios se acerque verdaderamente a sus vidas. Entonces, yo creo que ya nos queda claro cómo cada uno de nosotros a nivel individual, cada uno como hijos de Dios, somos llamados a ser como Jesús. Lo tenemos claro, ¿verdad? Pues
Lo siguiente que también tenemos claro es que somos llamados a seguir su ejemplo y a establecer su reino en nuestro aquí y en nuestro ahora. Y acabamos de mencionar algunas formas en las cuales podemos hacerlo. Y vamos a detenernos en algunas. La primera es invirtiendo mi tiempo en los demás. Tenemos que entender que lo que motivó a Dios a mandar a Jesús, como hemos leído en el primer versículo, a mandar a Jesús a la tierra, a morir por nosotros, fue el amor al mundo. Lo que motivó a Jesús a obedecer al Padre, a entregarse y a morir por nosotros fue el amor a nosotros. Esto es esencial, porque cuando entendemos esto, nos damos cuenta que lo que hacemos aquí, el venir a adorar juntos, cuando en cada área servimos de alguna u otra manera, todo eso no tiene sentido si no amamos a los demás. No tiene sentido si mi motivación no es amar a mi hermano. No tiene sentido si mi motivación no es amar a los que están afuera. Y es verdad que muchas veces la rutina del diario nos absorbe, ¿verdad? Empezamos con el trabajo, la familia, la casa, entramos ahí. Y digo esto porque no se trata de que sí o sí no, es que somos todos tan egoístas que nada más que pensamos en nosotros mismos, que nada más que vivimos enfocados en nuestras propias necesidades. No, o sea, realmente estas cosas pasan. La realidad, la vida diaria nos absorbe, porque entramos ahí en un círculo de que hay el trabajo, no llego a esto, no llego a lo otro, un mogollón de obligaciones. Incluso puede ser que mi servicio en la iglesia sea algo que me esté... no sé cómo decirlo, pero sí absorbiendo, pero más bien no es el servicio a Dios, sino las actividades. Pero todo esto, a pesar de que pudiera estar justificado, o por lo menos ser entendible, en plan de, vale, yo entiendo que tienes mucho trabajo, entiendo que tienes mogollón de hijos en casa que tienes que atender, entiendo un montón de cosas. Tienes que saber que si no estás invirtiendo tu tiempo en los demás, estás perdiendo el enfoque. Has perdido el enfoque, yo he perdido el enfoque de lo verdaderamente importante, de lo que verdaderamente el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque Jesús no vino a hacer actividades, no vino a meterse en una sinagoga simplemente a adorar al Señor. Jesús vino a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a traer esa esperanza y ese amor a aquellos que eran completamente desechados por la sociedad. Por eso es que si no estamos invirtiendo de nuestro tiempo en los demás, hemos perdido ese enfoque de lo que es verdaderamente importante y de lo que implica ser cristiano y ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Mateo 22, 37 al 39 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos cómo la enseñanza de Jesús es clarísima. Otra forma en la que tenemos de buscar el reino de Dios, establecer el reino de Dios en nuestro aquí y ahora, es invertir mis recursos. Invertir mis recursos en el reino implica hacerlo tanto dentro como fuera de la iglesia. Es decir, no simplemente se trata de ofrendar y diezmar, que yo creo que eso la mayoría lo sabe, lo entiende, que sabemos que es una forma de honrar al Señor, de adorar al Padre, de mostrarle nuestra fe en Él, sino también pudiendo bendecir a otros con los recursos que yo tengo, con lo que el Señor me ha dado a mí. La Biblia nos enseña que el Señor nunca nos prospera para nosotros mismos, para simplemente mejorar yo, sino que me bendice para yo poder ser de bendición a los demás. Y sobre todo, para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. Por ejemplo, si algún hermano está pasando por necesidad, alguien que yo conozco está en una situación complicada, la provisión de parte del Señor por la que tanto está pidiendo puede venir a través de ti. Y sí, ese hermano, esa persona te va a dar las gracias, porque te va a dar las gracias, pero ¿qué es lo siguiente que va a hacer? Va a decir: gloria a Dios por su provisión, gracias Señor por tu fidelidad. Y es así, es increíble
poder entender que podemos ser parte de lo que el Señor esté haciendo en la vida de otra persona, ¿verdad? A mí me parece un privilegio impresionante. Y también cuando, incluso si no es creyente, podrá sentirlo como una muestra de amor directamente del Señor. Y vemos cómo de una forma o de otra el reino de Dios se establece. Otra cosa más que podemos hacer para establecer el reino de Dios, en esa búsqueda del reino de Dios y su justicia en nuestro aquí, en nuestro ahora, es invertir mis talentos y dones. Los talentos no dejan de ser aquellas cosas, aquellas habilidades, capacidades, como queramos llamarlo, que se nos dan bien hacer, ¿no? Hay quien se le da fenomenal la música, los niños, quien se le da súper bien enseñar, decorar, no sé, 1000 cosas, ¿no? Y ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Puedes pensar en algo que se te dé bien hacer? Venga, lo estás pensando porque te voy a preguntar. Nacho, ¿qué se te da bien hacer? Estudiar. Vale, muy bien. Vale, ok. Lucía, ¿qué se te da bien hacer? Cuidar de los niños. Muy bien. Mamá, ¿qué se te da bien hacer? Cocinar. Muy bien. Vale, muy rico. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Doy fe de ello. Venga, ¿alguien más? ¿Quién más me quiere decir algo que sepa que se le dé bien? Marley, ¿qué se te da bien a ti? Enseñar. Muy bien. Anita, comunicar. Bueno, eso es muy importante, la comunicación. Muy bien. Seguro que todos, aunque no hayáis hablado, no hayáis dicho mucho, todos habéis pensado en algo que se te da bien. Y yo puedo decir, bueno, pues yo reconozco que esto no se me da nada mal, que aquello tampoco. Perfecto. Y ahora te voy a pedir que te hagas otra pregunta. Con eso que has identificado que se te da bien, con ese talento que reconoces que tienes, con ese don que reconoces que el Señor ha puesto en ti, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con aquello que Dios depositó en ti? ¿Estás bendiciendo a otras personas? ¿Estás sirviendo a otros hermanos en la fe? ¿O te lo estás guardando para ti? ¿O lo estás invirtiendo solamente para tu propio beneficio? Muchas veces ni siquiera es para nuestro propio beneficio, lo dejamos ahí guardado y desperdiciamos aquello que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, te voy a animar a que podamos volver ahora a nuestro espejo, volvamos ahora nuevamente a Jesús. Y teniendo en cuenta lo que hemos visto, lo que hemos ido analizando, lo que hemos ido aprendiendo a través de la palabra, que puedas animarte a decir, bueno, yo sé qué es lo que Dios me está diciendo en este momento. Yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga con este don, con este talento que Él ha puesto en mí. Es momento que pongas tus dones y talentos al servicio de los demás, bendiciendo a la gente de tu alrededor y a tus hermanos en la fe, para que también de esta forma el reino de Dios se establezca. Así que, hermanos, en esta mañana me gustaría que todos pudiéramos salir desafiados para dar ese paso al frente y decidir tener ese corazón como Jesús. Porque sí, tenemos claro que el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que cambia mi corazón, es el que me hace ser cada día más como Jesús, pero depende de mí tomar esa decisión de querer ser moldeable, de querer que el Señor trabaje en mi corazón y dando pasos en esa dirección a las acciones que hago en mi vida diaria. Entonces no podemos dejarle solamente toda la responsabilidad al Señor, decir, no, cuando el Señor me diga, cuando el Señor se me aparezca, cuando el Señor me lo diga de forma audible, será cuando, entonces yo daré. No, el Señor ya nos ha hablado, el Señor ya te lo ha dicho, el Señor ya me lo ha dicho. Tengo a Jesús como ejemplo supremo al que tengo que seguir, mi modelo. Por tanto, que podamos también salir de nuestra zona de confort. A ver, yo entiendo que uno puede decir, bueno, es que yo soy súper introvertido, soy súper tímido, es que me cuesta horrores hablar con la gente. Bueno, pues pídele la ayuda al Señor, pero comienza, simplemente saluda a alguien, pregúntale qué tal, cómo estás. Si, por ejemplo, me cuesta estar pendiente de otros porque se me olvidan las cosas, apúntatelo. Mira, yo había veces que había cosas que me he tenido que apuntar en el móvil, en los recordatorios para que me salten. De que una persona me dijo, ay, pues van a operar a tal persona, tal, y pone
preguntar a fulanito o a fulanita, porque sé que si no se me olvida, y no es que no me importe, me preocupo por esa persona, pero se me pasa. Pues ¿qué hago? Me pongo el recordatorio. En fin, cositas sencillas que todos podemos hacer, ¿no? Si, por ejemplo, me cuesta compartir lo que tengo, si no se me da bien gestionar mi tiempo, pues mira, una agendita viene fenomenal, ¿no? Si, por ejemplo, solamente estoy enfocada en mis propios proyectos, ya sean personales, laborales, lo que sea, ¿no? Comenzar a dedicar tiempo a invertirlo en otras personas. Comenzar a vivir a partir de este momento buscando verdaderamente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios después se hará cargo de todo, que Dios pondrá en orden mi casa, mi familia, mi trabajo, absolutamente todo, pero sabiendo cuál es tu responsabilidad, sabiendo qué es lo que te toca hacer a ti y ser intencionales en cada cosa que hago. Así que te voy a animar a que en esta semana puedes hacer algo relacionado con lo que hemos hablado, ¿vale? O algo que no sueles hacer o algo que te cueste trabajo, ¿no? Puede ser quedar con un par de personas, a pasar un rato, a tomar un café, puede ser que las llames, puede ser lo que sea. Puede ser compartir tus recursos con alguien que sepas que está pasando necesidad y que Dios ponga en tu corazón, ¿no? O puede ser simplemente poner a disposición de otros los talentos que Dios te ha dado. Pero te voy a animar a que en esta semana por lo menos puedas hacer algo. Y ahora sí que vamos a hablar de algo que todos los que estamos aquí estamos invitados a hacer. Pero aparte de eso, también lo que yo os estoy diciendo. Que puedas en esta semana llamar a alguien, preguntarle, oye, hola, ¿cómo estás? Porque ¿sabéis qué? Todos nos gusta que nos escriban, que nos pregunten, que cuando le he contado a alguien un problema, esa persona se acuerde y me diga, oye, Silvia, me has contado esto, ¿cómo te va tal? Pero muchas veces nosotros eso no lo hacemos, ¿verdad? O si no, vamos, no voy a decir que levante la mano porque sé que no vais a levantar y yo la primera que tampoco porque se me olvida. Así que podamos de verdad tomarnos esto en serio. Porque es cierto que tenemos promesas de parte del Señor, es cierto que el Señor quiere bendecirte, que el Señor te va a dar y darte todo lo que tú necesites, que Él quiere cuidar de ti, pero también sabiendo que todo eso implica un precio y que Dios nos ha dado ese modelo a seguir que es Jesús. Jesús que no pensó en Él en ningún momento y que solamente vino para dar, dar, dar y dar. Y que podamos decirle, Señor, yo quiero tener ese corazón que da sin límites, que ama sin límites y que se entrega sin límites.